Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por ser un Dios eterno que nunca cambia, Señor. Gracias por habernos traído hasta aquí en esta noche, Señor, y gracias por haber provisto para nosotros tu santa palabra. Gracias por haber salvado nuestras almas. Gracias por sellarnos con tu Santo Espíritu. Gracias por darnos a Cristo, Señor. Te imploramos que tengas de nosotros misericordia, que nos concedas el que nuestros pensamientos puedan alinearse, Señor, con lo que tienes para nosotros en esta noche. Que nos des, Padre, energía espiritual para poder procesar y poder recibir, Señor, en nosotros, Padre, lo que tienes que decirnos tan importante, Señor, de tu santidad. Te imploro, Señor, que me ayudes, que tengas misericordia de mí, Señor, que me concedas energía espiritual también para poder proclamar estas verdades que han estado quemando, Señor, mi corazón durante todos estos días, Señor, y particularmente en el día de hoy, Padre. Así que te ruego que nos sostengas, Señor, y que santifiques nuestras mentes, Padre Santo, nuestras actitudes, que crees en nosotros, Señor, la conciencia de que con este nuevo corazón que tú nos has dado una instrucción clara en cuanto a cómo debemos vivir, Señor. Protégenos, Señor, que no tengamos oídos sordos a lo que tengas que decirnos en esta noche, Señor. Gracias nuevamente, Señor Jesucristo, por haber ocupado nuestro lugar. Gracias al Espíritu Santo por habernos sellado, Señor, y darnos el nuevo nacimiento. Gracias, Padre Celestial, por amarnos tanto. Según el Pastor Marcel y con los que trabajan con los niños, Señor, y en la guardería, Padre, también. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Regresamos a nuestro ciclo de Matete, Soli Deo Gloria, y regresamos al asunto que nos ha estado preocupando durante 6 semanas probablemente, que es el asunto de la doctrina de la santificación. Consideraba en esta tarde, mientras venía de camino, la seriedad del asunto, la forma en que la Escritura expresa el asunto de la santidad, ¿verdad? La santificación. Estos pasajes que hemos repetido ya tantas veces al comienzo de cada sección, donde nos dicen que la voluntad del Dios puro, perfecto, bueno, justo, omnisciente, eterno, que nunca cambia, en nuestra santificación es lo que Él desea más que ninguna otra cosa. El hecho de que Él nos llamó, nos sacó de la oscuridad, de la ignorancia espiritual donde nosotros estábamos. Estoy hablando, asumiendo que somos personas que somos salvos, que hemos tenido un nacimiento espiritual, que podemos ver que ya no somos lo que éramos anteriormente, que no tenemos duda de que en un momento dado pues estábamos muertos espirituales y que ahora pues la cosa es distinta y que diariamente hay un aumento, hay un crecimiento en nuestro odio para el pecado y un aumento en nuestro amor por los mandamientos de Dios, el carácter de Dios y todo lo que Dios espera de nosotros. Es inevitable, pues entonces, concluir que el asunto de la santificación es algo sumamente importante, crucial. Dios consistentemente nos recuerda eso, inclusive cuando miramos en el Antiguo Testamento,
Y nos encontramos con pasajes como el de Isaías capítulo 6, donde Isaías va al templo cuando el rey Usías muere, y pues esa manifestación gloriosa de Dios. Y vemos esos querubines proclamando por encima de todas cosas la santidad de Dios, santo, santo, santo es el Señor. Y venimos entonces al Nuevo Testamento y nos encontramos con porciones bíblicas como Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16, donde se nos exhorta a no conformarnos a la forma en que nosotros teníamos antes, cuando no estábamos en Cristo, donde se nos dice que debemos ser santos como el que nos llamó, ¿verdad? Y donde se nos dice con claridad que esa santidad no tiene excepción. Tenemos que ser santos en toda nuestra forma, nuestra manera de vivir. Y la razón por la cual eso necesita ser de esa forma es porque el que nos llamó es santo y espera de nosotros que seamos santos. Así que es importante para nosotros, ante la realidad inevitable de que en la economía cristiana, en lo que la Escritura enseña acerca de la vida cristiana, el asunto de la santidad no es un asunto secundario, es un asunto primario. Y si en realidad nosotros tenemos certeza de que hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual, pues entonces es inevitable, es de esperarse que si en realidad eso ha sucedido, ese nuevo nacimiento ha sucedido, pues el asunto de la santidad, de la santificación, debe ser algo que nosotros recibamos de buena gana, en un buen corazón, y que ocupe prioridad en nuestro diario vivir. El punto nuevamente es que hemos sido llamados a vivir vidas santificadas. Buscar la santidad de buena gana, no como una imposición que me molesta y que me incomoda, sino que algo que I want that, yo quiero eso. Hemos visto en nuestro estudio que en el cristianismo cultural de nuestros días, lo que se conoce como santidad es algo que ha sido distorsionado, muy lejano de lo que la palabra de Dios identifica como santidad. Palabras como santo, santificación, santidad, espiritualidad, comúnmente han sido y son mal interpretadas, debía haber dicho, y también mal aplicadas en la vida de la iglesia. Si no estuvo la vez pasada, por favor escriba esto en la primera página de sus notas, y es lo siguiente: Jesucristo es la representación, es la ilustración y es el modelo de la santidad. El parecerse a Cristo en su esencia misma es santidad. En otras palabras, va a haber santidad en mi vida en la medida en que yo me parezca a Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 nos dice que hemos sido llamados para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Mientras más nos parecemos a Cristo, pues inevitablemente mayor o más evidente es el hecho de que la santidad se está manifestando en nuestras vidas. Así que el que es santo inevitablemente se conforma a la imagen de Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser como Jesucristo? Right. O sea, si usted no quiere ser como Jesucristo, pues definitivamente, y esto, yo no soy muy propenso a decir usted es salvo o no es salvo, no, porque eso es prerrogativa de Dios, ¿verdad? Pero no me puedo en ninguna forma detener al momento de decir que si una persona no quiere ser como Jesucristo,
pues definitivamente pues me puede jurar y perjurar de que es salvo, pero yo no se lo voy a creer porque no encaja con lo que la palabra de Dios dice. Y si en realidad queremos ser como Jesucristo, pues entonces pues tenemos que ver con buenos ojos, de buena gana, el llamado bíblico a ser santos. El llamado bíblico a ser santos no debe ser algo que me ponga de mal humor, que me incomode y dice, ya vienen otra vez con el dichoso legalismo. No puede ser. El llamado a la santidad es el llamado a ser como Jesucristo. Y si en realidad, si es cierto lo que dijimos, que levantamos las manos, pues no puede ser algo que me incomode, puede ser algo que tiene que ser algo que anhele, que desee. Que cada vez que mis expresiones, mi conducta, mis actitudes no reflejen la santidad de Dios, la santidad de Cristo, pues eso me debe entristecer. Yo le agradecería muchísimo que prestara atención. Así que el que es santo se conforme a la imagen de Cristo y por lo tanto, escriba si no estaba la vez pasada, precisamos permanecer en Cristo porque Cristo es la vida misma, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hablamos de eso la semana pasada detenidamente, ¿right? El que es santo se conforma a la imagen de Jesucristo y por lo tanto también precisamos aprender de Cristo, porque Cristo es el maestro y es la lección que el maestro enseña. La lección que Cristo nos enseña es de Él. Cristo enseña a Cristo. Es el maestro y la lección misma. All right? Necesitamos aprender de Cristo. Y por lo tanto también precisamos seguir a Cristo. Porque conforme a lo que la Escritura dice, Él es el camino y Él es el ejemplo a seguir. ¿Okay? Así que el resultado inevitable de la santificación es transitar, caminar una jornada por un camino que ha sido, conforme a lo que dice la Escritura, predeterminado para nosotros en la Escritura, perdonando la redundancia, y ese transitar, en ese transitar debió haber dicho, nosotros imitamos el ejemplo de Cristo y el modelo de Cristo. ¿Okay? Pasajes como Efesios 2:10, Juan 12:26, Primera de Pedro 2:21 nos hablan con suma claridad sobre ese particular. La vez pasada llegamos hasta este punto, así que veamos entonces donde dice en sus notas, clarificando algunas verdades acerca de la santificación. De este punto en adelante, vamos a atender con cuidado el asunto de la confusión acerca de la santificación que mencionamos la vez pasada detenidamente, y en el proceso vamos a estar considerando el asunto de las obras que hemos visitado previamente ya en varias ocasiones, el asunto de la salvación y la relación que hay entre una cosa y la otra. Un buen pasaje para comenzar en esta noche es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 15. Now, comienza diciendo, es el pasaje que está al final de la primera página de ustedes. Dice, como hijos obedientes, en el griego original, lo que dice es como hijos de obediencia. No como hijos obedientes, sino como hijos de obediencia. ¿Se acuerda que en Efesios capítulo 2 nos dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida y que nosotros en un momento dado éramos hijos de desobediencia? ¿Se acuerda? ¿Right? Pues es lo mismo aquí. No sé por qué lo tradujeron de esta forma, pero lo que dice es que nosotros como hijos de obediencia, y subraye eso y al lado ponga hijos de obediencia, porque eso es parte de la identidad que Pedro durante toda esta epístola está tratando de comunicar a los nuevos creyentes, a los que han nacido de nuevo.
Hablamos en las semanas pasadas acerca de esta identidad nueva que Dios nos ha dado. Somos pueblo escogido, nación santa, sacerdocio real. Eso es parte de nuestra identidad. Pero no es lo único que expresa nuestra identidad. Aquí el hecho de que somos hijos de obediencia. Lo que quiere decir es que ahora que somos hijos de Dios, ahora que conforme a la promesa de Ezequiel y lo que Cristo confirma en Juan capítulo 3, hemos tenido un nuevo nacimiento y el corazón de piedra fue removido, ahora tenemos un corazón de carne. Antes, con el corazón de piedra, aunque hubiésemos querido, no podíamos obedecer a Dios porque éramos hijos de desobediencia. Ahora que tenemos un corazón de carne, tenemos un corazón que es susceptible a lo espiritual, ahora somos hijos de obediencia. De eso es que trata. Ahora nosotros, Pedro dice, como hijos de obediencia, la exhortación es que hagamos una cosa y que no hagamos otra. Comienza con lo negativo. Dice, no os conforméis. Eso suena como Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Right? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Subraya ignorancia, porque no es una ignorancia cognitiva, intelectual. Es una ignorancia espiritual. Más adelante, en el capítulo 2, parece que es el versículo 10 o el 9 o el 10, nos recuerda el hecho de que en un momento dado, esto lo hemos repetido muchísimas veces en las últimas semanas, cuando nosotros estábamos en tinieblas, Él nos sacó, nos llamó, nos sacó de las tinieblas y nos puso delante de la luz admirable de Cristo Jesús. Cuando estábamos en tinieblas, eso quiere decir que estábamos en oscuridad espiritual. ¿Right? Es lo mismo, equivalente a esa ignorancia espiritual. Pedro está diciendo que ahora que somos hijos de obediencia, ahora que tenemos la capacidad y tenemos todo lo necesario para poder obedecer, porque nuestro entendimiento ha sido iluminado, porque ahora hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Preste atención, le pedí por favor ahorita. No se entretenga con otras cosas, por favor. Ahora que nuestro entendimiento ha sido iluminado, ahora que tenemos todos los recursos necesarios para poder obedecer, ahora que somos hijos de obediencia, pues entonces, por favor, no debemos volver a asumir la forma, las actitudes que teníamos previo a este nuevo nacimiento. Formas características de cómo nosotros vivíamos y respondíamos y actuábamos cuando vivíamos en ignorancia espiritual. Ahí nos podríamos quedar por 4 semanas. Es una exhortación. No sé si notó que al comienzo de esta sección en esta noche, pues probablemente mi lenguaje corporal reflejaba un poco de seriedad. Aunque ahorita estaba haciendo bromas, pero al entrar en esto, pues definitivamente, porque hay una urgencia, hay una preocupación dentro de mi corazón por mí y por la iglesia y por vuestros matrimonios y por lo que está sucediendo con sus hijos ante la indiferencia probablemente de ustedes a vivir en santidad, a no entender, a no aceptar, a no recibir en un corazón humilde y quebrantado esa exhortación, a no conformarme a los deseos que antes tenía estando en mi ignorancia previa. Antes era aceptable que yo respondiese, que yo reaccionase de una forma en particular porque yo estaba ciego, yo estaba en total ignorancia espiritual, pero ahora no. Es lo que por 6 semanas hemos estado, 8 yo creo, aquí recalcando
el asunto de la santidad, y por eso el título de la lección de miércoles pasado de hoy es lo mismo: santidad, lo que es y lo que no es. Pedro dice, como hijos de obediencia que ustedes son, no vuelvan, no reviertan, no regresen a las formas previas. Es de esperarse que ahora que no somos ignorantes, ahora que hemos pasado de la oscuridad espiritual a la luz admirable y a la iluminación y la presencia del Espíritu Santo, es de esperarse que como resultado de que ahora tenemos un corazón nuevo que es capaz de obedecer y que ante la presencia permanente del Espíritu Santo de nosotros debería desear obedecer. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Right? Entienda que eso es parte de la identidad suya. Si alguien le pregunta quién es usted, usted le puede decir: yo soy un hijo de obediencia. Eso es lo que dice. La pregunta para usted y para mí es si en realidad eso es lo que está pasando dentro de mí. Si en realidad yo puedo contestar con certeza, sí, eso es lo que quizás yo no obedezco totalmente, pero ese es mi anhelo, ese es mi deseo, eso quiero hacer. Y en el momento en que no obedezco, escucho la voz clara del Espíritu Santo que me está diciendo: no estás obedeciendo. No estás siendo santo como el que te llamó, que es santo. La exhortación nuevamente: no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No puedo regresar. Sería triste que usted reclame que ha nacido de nuevo y todavía, no aplique a usted el caso de que regrese, porque quizá usted nunca ha salido de ahí. No debe ser de esa forma, no puede ser de esa forma. Porque el que está en Cristo es una nueva ¿qué? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, las viejas maneras, los deseos previos que tenía antes, eso ha pasado o está pasando. ¿Qué es lo que estamos considerando aquí al considerar con tanto detenimiento el asunto de la doctrina de la santificación? Porque no es ninguna de estas cosas que hemos considerado, son tonterías, son cosas esenciales, son cosas de carácter eterno. Y como hablábamos anoche con unas personas, pues nosotros, dice la Escritura, que nosotros somos peregrinos y extranjeros. ¿Cuántos son peregrinos y extranjeros? Someto a su consideración que nadie puede ser peregrino y extranjero, bíblicamente hablando, a menos que crea en lo eterno. ¿Me entendió? Porque si usted no cree en lo eterno, en la eternidad, si usted no cree que esto no sea acá, que esto no es todo, si usted no cree que hay vida después de la muerte, si usted no cree que estos son 2 o 3 segundos comparados con el tiempo que voy a pasar con mi Señor para siempre, pues entonces la idea de que usted es peregrino y extranjero pues no aplica. Porque si usted no cree en eso, si usted no cree en lo eterno, si lo eterno no es lo que está dominando su mente, pues usted va a estar preocupado por lo que está aquí ahora. ¿Qué es lo que sucede en la cultura que nosotros vivimos? La cultura en que nosotros vivimos, secular, no le preocupa en ninguna forma lo eterno porque no creen en lo eterno. No creen que hay vida eterna, no creen que hay vida después de la muerte. No creen lo que la palabra de Dios dice con relación a ese asunto. Pues ellos están bien, por eso es que lo de ellos es, hey, if you can do it, do it. Disfruta esto, disfruta de aquello otro. No desperdices tu vida, haz esto, haz aquello otro. Por eso es que el hedonismo, ¿verdad? La búsqueda de placer es una de las características primarias de nuestra cultura. Por eso es que Disney tiene gente que viene desde cuanto país te puedas imaginar, ahorran por años y años y años
para traer sus hijos, venir ellos y disfrutar de todo eso. Porque para ellos, ¿cómo es que dicen en inglés? De Disney dicen, this is the universal destination of the world, o algo así, ¿sabes? Y para nosotros no, ¿sabes? Esto que nosotros vivimos ahora, is not our destination. Podemos decir amén, pero el asunto es si nuestra mirada está en las cosas eternas, o si el mal rato que estoy pasando, o si la incomodidad que estoy pasando, o si la necesidad que tengo en la cosa, me pasó esto en la casa, en el trabajo, lo que sea, es lo que ocupa la mente tuya. Pedro dice, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, no hagan eso. Y lo positivo que dice, sino, así como aquel que os llamó, subraya llamó, el que os llamó cuando estábamos muertos espiritualmente, llamó tu nombre y te dio vida espiritual. Ese que te llamó, así como el que te llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas de su vida. Yo le voy a conceder y le voy a pedir que me ayude y que en este momento se someta a mi autoridad espiritual. Por lo menos 2 o 3 minutos. Y es que se quede en silencio y que medite en este momento en lo que ha pasado en la vida suya en los últimos días. Piense, dale para atrás. Ese ejercicio se llama introvisión. Mire para adentro. A ver, considere qué ha pasado, cómo usted ha respondido. Si tiene que cerrar sus ojos, cierre sus ojos. ¿Quiere bajar su cabeza? Baje su cabeza. Pero piense, por favor. ¿Piense qué, pastor? Piense a ver si usted ha reflejado santidad en todas las cosas, en su manera de vivir. O si ha habido incidentes donde no ha habido santidad de ninguna clase. Estamos clarificando algunas verdades acerca de la santificación. Como hijos de obediencia que ahora somos, no debemos conformarnos, volver a asumir los deseos que antes teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia espiritual. Contrario a eso, tomando en consideración que el que nos llamó por su gracia soberanamente es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Santos es separados para agradar a Dios, dedicados para Dios, consagrados para Dios, porque escrito está, sé santo como yo soy santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Vamos a ver 2 peligros presentes en el camino de la santificación que debemos recordar. 2 peligros presentes en el camino de la santificación que debemos recordar. El primero es el peligro del legalismo, ¿right? El peligro del legalismo. Palabras como legalismo, frases como guerra espiritual, son palabras y frases que, por las razones que sea, yo podía dar toda clase de razones en este momento, pero las razones que sea, para no desviarme mucho,
nosotros las hemos desligado de nuestro diario vivir. Cuando hablamos de legalismo, lo que muchas veces nos viene a la mente es la imposición de las reglas, circuncisión, sacrificios y haz esto, haz aquello, o no hagas esto, o no te pongas una falda corta, o no te afeites las piernas, o no bailes, o no hagas esto, aquello, otro. Cosas que como un cristiano responsable, sea hombre y sea mujer, debe tomar en consideración. No como cosas que voy a hacer o voy a dejar de hacer con el propósito de agradar a Dios, porque sé que solamente puedo agradar a Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Pero son cosas que debo tomar en consideración por el mero hecho de que aunque yo tenga la libertad para hacer tal o cual cosa, esa la libertad necesita ser utilizada siempre tomando en consideración la posibilidad de que lo que yo haga pueda hacer tropezar a otra persona, particularmente un cristiano. Amén. Cuando pensamos en legalismo, pensamos en cosas como esa, ¿verdad? Y cuando pensamos en la guerra espiritual, pues lo que pensamos es todas estas películas que se han hecho recientemente, videos, libros que se han escrito con el propósito de hacer dinero, lucrarse en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y divorciamos, separamos cosas como el legalismo, el peligro del legalismo en mi diario vivir, y como la guerra espiritual, ¿verdad? En mi diario vivir. De eso vamos a hablar el domingo que viene. De paso, el domingo que viene es un buen momento. ¿Qué voy a decir? El domingo que viene, never mind, borre lo que acabo de decir, ¿verdad? Hay una enseñanza muy buena el domingo que viene, como todas las enseñanzas. No tan buena como la que el pastor Marcel hizo el domingo pasado, pero es una enseñanza muy buena, es bíblica y tiene un potencial bien grande para enderezar su matrimonio. Y tiene un potencial bien grande para enderezar su vida y la mía también, aunque yo no esté casado. No quiero hacer sales pitch or anything like that, pero tengo gran convicción dentro de mi corazón de que es altamente beneficiosa. No para verla por YouTube, sino para estar presente en la casa de Dios. El peligro del legalismo. Gálatas 3, 1 al 3. Gálatas sabios. ¿Qué? Insensatos. ¿Right? Como diría el pastor Marcel, levante la mano todos los que no quieren ser insensatos. Otra vez, levante la mano los que no quieren ser insensatos. Right? Okay. Right. Todos queremos actuar sabiamente. ¿Qué es lo que dice la Escritura con relación a poder actuar sabiamente? ¿Comienza con qué? Con el temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Reverencia hacia Dios. Y sobre todo reverencia a su revelación escrita. No podemos tener reverencia para Dios si no hay reverencia para lo que Dios ha dicho en su palabra. Como dice el americano, sería lip service. ¿Cierto? Eso dice la Escritura. Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? En el griego es ¿quién los embrujó? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? De paso, está hablándole a personas creyentes. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado, con todas las implicaciones que eso tiene. Esto solo quiero saber de vosotros. Pablo hablando no de muy buen ánimo,
bastante incómodo. Recibiste el Espíritu por las obras de la ley. ¿Qué fue? Que luego de obedecer por una cantidad particular de tiempo, tal o cual estatuto de la ley, o luego de ofrecer sacrificio, tal cantidad de sacrificios, fue que entonces recibiste en recompensa de tu trabajo y de tu obra el Espíritu Santo de Dios. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? Lo segundo, todos sabemos, ¿verdad? Y vuelve a hacerle la pregunta, ¿tan insensatos sois? Preste atención que es importante, por favor. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Lo que le está diciendo es que ustedes no pudieron recibir la bendición más grande, que es el nacimiento espiritual, a través de sus obras, a través de su justicia o su obediencia o su trabajo, su servicio para el Señor. Right? Tan insensatos sois. Ustedes sabían que se dieron cuenta al escuchar la proclamación del Evangelio de Cristo, el Cristo crucificado, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el Redentor, habiendo escuchado acerca de la fe, ¿verdad? La gracia de Dios, la justificación por medio de la fe y todo ese sinnúmero de cosas, abrieron sus corazones, se entregaron a Cristo. ¿Cómo es que ahora, preste atención que es importante, bien importante, por favor, cómo es que ahora ustedes insisten en recibir la aprobación, el aplauso de Dios por medio de las obras suyas? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Tiene que ver muchísimo. Porque existe la gran probabilidad que cada uno de nosotros, empezando por mí, por el pastor Marcel, por cada uno de los que le sirven fielmente al Señor en esta iglesia local, que nosotros le estemos concediendo al trabajo, a la labor que estamos rindiéndole al Señor como un medio, un mecanismo por medio del cual pues Dios se va a mantener contento conmigo. Volviendo a lo que Pedro estaba diciendo anteriormente. Pedro está diciendo, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia. Mis actitudes, mis pensamientos, mis prioridades, mis deseos, mis respuestas a las circunstancias adversas son semejantes, son idénticas a las que yo tenía anteriormente. Pero no hay problema, porque yo hago esto, porque yo sirvo aquí, porque yo ofrendo, porque yo diezmo, porque yo hago esto o aquello otro. ¿Cuántos están entendiendo? Quizás está entendiendo por qué la seriedad mía al comienzo de la enseñanza. Pablo dice, tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Escriba esto en sus notas. El efecto del legalismo es contaminación. Gálatas 5, del 1 al 4. Esto dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos, ¿qué? No estéis sujetos otra vez. Y la otra vez es importante. No estéis sujetos otra vez, o no estéis otra vez sujetos, perdónenme, al yugo de la esclavitud. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, sugiere la salvación por gracia, por medio de la fe. No estéis sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud se refiere al yugo de la ley.
Cada vez que escuchamos ese yugo de esclavitud, pues se refiere a la ley, las exigencias de la ley que ninguno de nosotros puede cumplir con ellas a la perfección que la ley requería. You dumb. Por eso que dice insensato. Man, you're a fool, guys. Y en nuestro diario vivir, en la forma en que respondemos a las circunstancias que hay a nuestro alrededor, en nuestras prioridades, pues actuamos insensatamente. Y no es bueno, familia. No es bueno. Primero, no es aceptable para Dios porque lo que nos llamó es santos, right? ¿Okay? Y estaba bien cuando nosotros vivíamos en nuestra ignorancia, cuando estábamos ignorantes espiritualmente, pero ya no, tú sabes, no. Ahora somos hijos de obediencia. Una vez fuimos hijos de desobediencia porque estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora no. Ahora estamos vivos espiritualmente. Ahora somos hijos de obediencia. Tenemos todo lo que se necesita, todo lo que se requiere para poder obedecer. El efecto del legalismo es contaminación. ¿Okay? Ciertamente, versículo 2 dice: yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, está añadiendo a lo que la obra completa de Cristo, ¿verdad? De nada os aprovechará Cristo. En otras palabras, quiere decir que Cristo no es que suficiente. ¿Right? Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Interesante lo que dice inmediatamente: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En otras palabras, al renegar de la gracia, pierden los beneficios de ella. Permítame decir 2 o 3 cosas con relación a esto. Primero, que Pablo está diciendo que precisamos protegernos del legalismo. Y que eso debemos hacerlo con énfasis, con ganas, con seriedad. Porque al ceder al legalismo, nos vamos a encontrar, trabajando con nuestro propio poder, con nuestras propias reglas. Y lo que vamos a estar haciendo, sea la predicación, sea la enseñanza que estoy haciendo yo, o sea el servicio que usted esté haciendo en cualquier lugar, o sea lo que usted esté haciendo en su hogar, lo vamos a hacer con nuestras propias reglas, con el propósito de ganar el favor y la aprobación de Dios. Cuando eso hacemos, vamos a perder los beneficios de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando eso hacemos, le estamos dando la espalda a la gracia de Dios, que es lo que la frase de la gracia haber caído es lo que quiere decir. No que perdí mi salvación, no que ya no tengo gracia. Simplemente que le hemos dado la espalda a la gracia de Dios y los beneficios que la gracia tiene para nosotros. En otras palabras, si trabajo en mi propio poder, ¿será posible servirle a Dios en nuestro propio poder? Pregunto nuevamente, porque este es el asunto, ahí es donde estamos, eso es lo que estamos atendiendo, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Sí. La posibilidad de que lo que yo pueda hacer por el Señor, supuestamente, como vamos a ver, necesariamente no es de esa forma. Porque si es genuino, es Dios que lo está haciendo por nosotros, en nosotros, ¿sabes? Pero
si lo que nosotros estamos haciendo, el trabajo que estamos rindiendo, ofreciéndole al Señor, es el producto de lo que nosotros podemos producir por nuestra propia cuenta. Y bien importante, preste atención, escríbalo a algún lado si quiere. It's up to you. O si es el resultado de mi operación conforme a mis propias reglas. Conforme a mis propias reglas, en el contexto que estamos hablando de la santificación, implica que yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello otro y voy a echar a un lado, voy a obviar, no le voy a prestar atención al claro mandamiento de Dios que me ha dicho, sé santo porque yo soy santo. Operar por mis propias reglas no es que yo desarrollo mi propia teología. Es que yo ignoro, es que yo le doy la espalda, es que yo no le presto atención, es que yo no considero con seriedad y con pureza el asunto de la santidad. No anhelo, por favor, muchas veces pensamos, confundimos, por eso es que estamos hablando de esto, santidad, ¿qué es y qué no es? Mucha gente piensa en santidad, perfección. No. Usted y yo la podemos embarrar, bien embarrar, 1, 2, 3 veces, antes de venir para la iglesia, lo que sea. Y aún así, en el momento de servirle al Señor, lo podemos hacer con la santidad que Dios espera que lo hagamos, con manos limpias, con corazón puro. Si es que hemos desarrollado o no hemos apropiado o hemos entendido el regalo glorioso que Dios nos ha dado por la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos redarguye, lo mismo que hace la palabra cuando la leemos, de reconocer que la hemos embarrado y confesar nuestro pecado y arrepentirnos y reconocer que las palabras hirientes no fue contra mi esposo o contra mi esposa, que fueron contra Dios. Que el desprecio, el rechazo ha sido contra la santidad de Dios. Y luego de reconocer eso, hay un arrepentimiento. Inevitablemente su comunión con el Señor es restablecida. Y como decía el pastor Marcel el domingo pasado, Dios permita que todos los que estuvimos allí presentes lo hayamos recibido en nuestro corazón y las palabras hayan penetrado nuestros oídos y entrado por nuestros oídos y penetrado nuestro corazón y hayan hecho esa obra gloriosa dentro de nuestro corazón. ¿Y qué fue lo que dijo? El resumen de todas las cosas correctas, bíblicas, pero fuertes. No estoy satisfecho, conforme de tener el poder de Dios en mi vida, en mí, por las 2 horas de la predicación. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Precioso. Lo que anhelo es estar controlado por el Espíritu Santo 24/7. Si no lo entiende,
Clame a Dios. La importancia del asunto. Lo que Pablo está diciendo en Gálatas capítulo 5, versículo número 4 es lo siguiente: si trabajo en mi propio poder, este es el mensaje para la iglesia esta de Galacia, los Gálatas, ¿verdad? Si ustedes trabajan en su propio poder y si ustedes lo hacen con sus propias reglas, right? No, nosotros somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, right? Así que no hay que añadir circuncisión de ninguna clase aquí, right? Es por gracia. Pablo está diciendo, si su trabajo es en su propio poder y con sus propias reglas para ganar el favor y la aprobación de Dios, entonces, ¿para qué usted necesita a Cristo? En otras palabras, si yo puedo ganarme el favor y la aprobación de Dios por mi propio esfuerzo y con mis propias reglas, entonces Cristo carece de valor para mí. Pablo nos dice que el actuar de esa forma, al hacerlo, estoy atrayendo sobre mí, está diciendo a ellos, que a nosotros también, todo el peso de la ley de Moisés, y queriéndolo o no, estoy renegando de la gracia de Dios. Por eso es que dice que de la gracia has caído. Escriba esto último porque se nos acabó el tiempo. La consecuencia del legalismo es condenación. No, este señalamiento que voy a hacer va directamente dirigido a la situación de los Gálatas. Pregunta, ¿qué puede ser más desquiciado? ¿Sabe lo que es desquiciado? ¿Qué quiere decir desquiciado? ¿Qué me dice? Demente, ¿verdad? Es una locura, ¿verdad? Como es una locura salir de aquí en esta noche y continuar haciendo lo mismo y esperar un resultado distinto, luego de haber recibido convicción del Espíritu Santo. Eso también es el desquiciado. ¿Qué puede ser más desquiciado? ¿Qué puede estar más fuera de sentido? Tomando en consideración lo que leímos, que Pablo le dice a los Gálatas ahí, en el pasaje que leímos, que el darle la espalda a la gracia, darle la espalda al favor inmerecido de Dios, para volver a ponerme bajo el peso de la ley de Moisés, right? La cual lo que hace es hacerme merecedor de la ira de Dios, del juicio de Dios. That makes no sense, right? So, el punto es que el legalismo, precisamente, eso es lo que procede, right? Okay. Now, yo creo que we're gonna leave it right there, okay? Okay? God is good? All the time. No, simplemente un recordatorio para los que no estaban. Okay. El domingo pasado, en la escuela bíblica, la Biblia dice, ese otro nombre en el cual nos referimos a la escuela bíblica, en que alguno no lo haya escuchado hace tiempo. Este domingo que viene comenzamos un ciclo nuevo. Es un material muy bueno, como tratamos de hacer lo mejor que podamos como pastores, ¿verdad? Al momento de seleccionar el material que vamos a utilizar. Este es muy bueno, un poquito distinto a lo que hemos estado haciendo anteriormente. Y este próximo domingo lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestro tiempo para dar un poquito de instrucción en cuanto a cómo mejor utilizar ese recurso. ¿Right? Así que pues le expresamos nuestra invitación. Comenzamos a las 11, ¿ok? Y como ustedes saben, hay cuidado de niños, hay programa de jóvenes y de niños también, clases de jóvenes y de niños. Así que pues le invitamos a que vengan,
All right? Okay, God is good. All the time. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo lindo que nos has permitido en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra poderosa, Señor. Es increíble que tú hayas querido tener relación con gente como nosotros, Señor. La palabra dice que tú eres santo, que tú habitas en la santidad y con aquel que es humilde y quebrantado de espíritu, Señor. Padre, concede a tu iglesia, a esta iglesia local, Señor, ese quebrantamiento, Señor, en la forma que tú entiendas más apropiada hacerlo, Señor. Pero que sea una realidad, Señor, que podamos reconocer, Padre, donde estamos viviendo, Señor, lejos de la santidad que tú esperas de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, a ver nuestra conducta, a reconocer nuestras actitudes cuando estén lejanas, Señor, del carácter de Cristo, de la mansedumbre de Cristo, de la simpleza, la sinceridad, la bondad, la gentileza de Jesucristo, Señor. La pureza tuya, tu santidad, Señor. Tú conoces todo de nosotros. Esperanza en esta hora que cada uno de los que aquí estamos presentes tengamos el deseo de vivir de acuerdo a nuestra identidad, hijos de obediencia, Señor. Que anhelemos obedecerte, que querramos obedecerte, no en algunas cosas y otras no, Señor, en todas las cosas, Padre. Sobre todo en esas que están fuera del ojo público, Señor. En lo que somos en nuestros hogares, Padre amado, en nuestros lugares de trabajo, Señor. Padre, que podamos reflejar el carácter de Jesucristo. Es mi súplica, mi clamor en esta hora, Señor. Haz los cambios que sean necesarios y por favor empieza conmigo aún en este momento, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.